Ha confirmado en Venezuela la lamentable cifra de 3 fallecidos por hantavirus y hay máxima alerta por parte de las autoridades sanitarias venezolanas y, como es lógico, entre la población. Aunque el régimen interino asegura que los casos están delimitados y que no existe evidencia de transmisión entre personas, la aparición de esta enfermedad hay que ponerle atención, sobre todo en la forma en la que pueda realizarse el contagio, los factores de riesgo y, por supuesto, las medidas necesarias para prevenir nuevos casos. Por eso vamos a conversar con la doctora María Eugenia Landaeta. Ella es infectóloga. Gracias por acompañarnos. Bienvenida y buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarme al programa. Doctora, qué gusto conversar nuevamente con usted. Y empecemos porque, aunque el nombre antivirus ha comenzado a aparecer en los titulares, para buena parte, digamos, de la población sigue siendo una enfermedad poco conocida y eso suele generar, por supuesto, temor e incluso desinformación. Entonces, ¿qué es exactamente el antivirus y por qué una enfermedad tan poco frecuente puede llegar a ser tan grave? Doctora, ¿la tenemos por allí? Sí, Sí, tenemos problemas es de una conexión. enfermedad Allí la tenemos. poco A ver, frecuente, sin envíalo, ¿no me escuchan? sí, doctora, nuevamente si podemos Ajá. comenzar, ¿qué es Sí, el el antivirus? Porque tuvimos un hantavirus es un problemita virus allí. ok. El hantavirus es un virus que ya se encuentra en Venezuela desde hace algunos años, desde los años 90. Se han descrito algunos brotes. La razón por la que esos brotes no se convierten en epidemias grandes es porque la transmisión es justamente a través de roedores silvestres que se llaman el ratón de campo, que solamente es el que transmite la enfermedad y que se encuentra solamente en las áreas rurales de algunos estados de Venezuela. También depende, por supuesto, de si hay, por ejemplo, lluvias, inundaciones o si hay mucha sequía y evapora mucho, se aerosolizan las heces de esas y la orina de esos ratones y son aspirados por las personas y es cuando les produce enfermedad. Eh, es grave, tiene un más o menos 30-50% de mortalidad Wow. y realmente no tiene ningún riesgo de diseminarse entre la población ni de producir una epidemia. Ok, y a eso iba, porque en Venezuela se insiste por parte de las autoridades que estos casos son eventos que están focalizados y que no representan un riesgo para la población en general. Y desde el punto de vista médico me gustaría saber cuándo un brote de antivirus debe realmente preocupar y cuándo puede considerarse que ya pues esté o no esté bajo control. Realmente tiene que haber cierta preocupación, pues lo que se llama la alerta epidemiológica. Claro. Siempre tiene el ministerio que tomar cartas en el asunto, hacer vigilancia del brote, hacer el diagnóstico de la enfermedad que se hace en el Instituto Nacional de Higiene y debe poner algunos correctivos en el sitio donde está el brote. Por ejemplo, medidas higiénicas, que las personas que están alrededor se hagan sus pruebas, que si hay algunas personas con síntomas sean evaluadas por un médico y se les dé el tratamiento apropiado y educar a las personas del sitio para evitar las siguientes transmisiones. Pero no debe haber en ningún momento alarma ni Ok. pensar que eso se va a diseminar a ningún otro estado del país, etcétera. O sea, no, es un brote confinado en un solo sitio con un solo mecanismo de transmisión y que se controla rápidamente. Lamentablemente, sí tiene una alta mortalidad y puede producir estos fallecimientos, pero bueno, cuando se detecta el brote, ya a veces es tarde para las personas que tuvieron la enfermedad. ¿Es correcto, doctora, que la gente no tema contagiarse de otra persona o hay situaciones muy específicas en las que eso podría ocurrir? Yo no sé si recuerdas hace unos meses que hubo un barco que Sí, salió de Argentina y que hubo una persona que tuvo una infección por hantavirus y se contagiaron algunas personas. Esto es un virus que se llama el virus Andes.
que es el único que se transmite de persona a persona o que ha demostrado que se transmite de persona a persona. El resto de los virus, como los nuestros, por ejemplo, caño delgadito o maporal, no se ha demostrado nunca que se transmita de persona a persona, siempre se transmite a través de roedores silvestres. ¿Cuáles son las principales entonces? Y me quedé pensando, porque si es únicamente con ratas o ratones, No realmente ratas cómo... o ratones, es solo ratones. Ah, ratones. Entonces, ¿cómo ocurre Sí, el las ratas contagio? no producen. ¿Cuáles son las principales formas de exposición al virus? Y, pero sobre todo también qué errores comete la gente sin darse cuenta, porque efectivamente ya hay contagiados, hay que prevenir esto. Sí, es correcto. Sí, las ratas no producen, contagian esta enfermedad, ellas contagian Ok. otras enfermedades como la leptospirosis. Pero en el caso de los roedores que se llaman ratón de campo, que están solamente en las zonas rurales, en la parte de la agricultura, y Ujú. en cualpones, por ejemplo, que están llenos de polvo y de ratones, estos ratones orinan y defecan en ese suelo y cuando las personas lo barren, por ejemplo, levantan ese polvo y lo inhalan. Esa es la medida, digamos, el mecanismo de transmisión más frecuente. Lo que se debe hacer es procurar no barrer en seco ese polvo, sino colocar agua con algún desinfectante, sobre todo desinfectantes de cloro, primero, y después en el piso húmedo, sí, entonces hacer la limpieza, de manera de que no se volatilice, que no se aerosolice ese polvo y, con los virus y no sea inhalado por las personas. También se recomienda que las personas tengan sus botas de trabajo, sus guantes de trabajo y sus máscaras con filtro cuando van a hacer este tipo de labores de limpieza de galpones o de desmalezamiento alrededor de las casas. Siempre es importante vigilancia de los ratones y si vemos que cerca de los sitios donde están las casas o donde están los galpones hay ratones, desmalezar, limpiar bien de manera de alejarlos del sitio de donde están los humanos trabajando. Doctora, me llama la atención que después de lo que usted está diciendo y de cualquier emergencia como inundaciones o desastres naturales, importante lo que sucedió en Venezuela con los terremotos, esto suele aumentar la presencia de roedores en algunas comunidades. ¿Existe algún factor en este momento ambiental o estacional que pueda favorecer la aparición de estos casos de antivirus, sobre todo en La Guaira en este momento, como está la situación allí? No, pero es que en La Guaira no es el sitio endémico de hantavirus, no lo vamos a ver en La Guaira. En La Perfecto. Guaira lo que vamos a ver es más que todo ratas y las ratas pueden transmitir a través de sus orinas la leptospirosis. Este es otra enfermedad que es producida por una bacteria que se llama leptospira y que puede producir, y sobre todo, bueno, cuadros diarreicos por tomar agua que no esté bien limpia o hacinamiento y medidas higiénicas precarias y entonces puede haber infecciones respiratorias o infecciones de piel, pero no hantavirus. Importante aclarar eso porque ciertamente pues preocupa, ¿no? En este momento no solamente la situación que se está viviendo en Venezuela, sino todas las enfermedades que puedan entonces propagarse a partir de lo que está sucediendo en la zona. Para finalizar, doctora, ¿existe alguna vacuna ampliamente disponible, algún tratamiento antiviral específico contra el antivirus? No, ni una cosa ni la otra, porque como los casos son muy pocos, realmente no es Okay. costo-beneficio hacer una vacuna para evitar un brote en el 99, un brote en el 2024 y así, o sea, no es costo-beneficioso. Entonces, no existe una vacuna para el hantavirus, lo que existe son las medidas de prevención que son bastante eficientes y que pueden prevenir este, esas infecciones. Y tratamiento antiviral específico tampoco existe. Lo que existe son las medidas de soporte vital que, por ejemplo, si las personas tienen problemas respiratorios o cardíacos, o sea, hospitalizarlas, pasarlas a terapia intensiva si es necesario, ventilarlas, hidratarlas y colocarles los medicamentos que mejoren los síntomas que tiene la persona, pero no hay tratamiento antiviral específico.
Doctora, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta información tan vital y valiosa, sobre todo ante la desinformación que existe en relación a este virus. Muchísimas gracias nuevamente. Era la doctora María Eugenia Landaeta, infectóloga. Que tenga un feliz día. Siempre a la orden de ustedes. Un abrazo.